quiero tocar finalmente el tema de la pobreza, y con eso yo creo que ya podemos cerrar. La pobreza real en Chile. Hasta ahora aquí lo que yo he podido decir es que lo que tenemos en Chile es un modelo de acumulación de capital sustentado en la sobreexplotación de recursos naturales, que más o menos lo hemos visto en términos de la minería, la pesca y la industria forestal, que hay procesos de concentración de la riqueza en donde obviamente nos favorece la distribución más justa de la renta. Hemos visto cómo exponencialmente ha crecido la desigualdad, y obviamente eso tiene que tener un correlato en términos de la pobreza. Y este es otro gran debate que tenemos en Chile. Hoy día está menos conflictivo el debate, pero es más o menos el último dato de pobreza era de 15,1% de la población, que afecta más o menos 2,5 millones de chilenos. Estos datos los entregaron el año pasado, 2010, respecto al 2009, y en comparación con el 2006. En 2006 la pobreza en Chile era del 13% más o menos, cuando en Canadá era del 17%. Ahora por lo menos subió. Es que más o menos obvio que tiene que subir la pobreza, porque con los procesos de acumulación de riqueza, con las dificultades y los escasos mecanismos de contención de la riqueza, digamos, por parte del trabajo, lo que tiene que necesariamente acontecer es procesos de concentración y necesariamente un deterioro de las condiciones sociales. La pobreza tiene que estar aumentada. Ahora, por primera vez en la encuesta CACEM del año 2006, del año 2009, se refleja el crecimiento de la pobreza. Pero, para los más afectados son los niños, los pueblos originarios. 25% de los niños entre 0 y 3 años están en condiciones de pobreza. Y los viejos no son tan dramáticamente afectados, pues las pensiones de vejez compensan esto, digamos, porque acuérdense que la pensión básica solidaria es 75.000 pesos. Y para hoy día dejar de ser pobre hay que ganar más de 64.000 pesos. Por lo tanto, todos los viejos que tienen pensiones de 75.000 pesos no son pobres, ¿no? ¿Algún reclamo? No lo hagan a mí, porque esto lo hace Mideplan. Vayan a reclamarle a Mideplan este concepto de pobreza. Pero es un poquito, porque hasta el 2006 la pobreza se medía con una cifra de 47.099 pesos. Por lo tanto, el que ganaba en 2006 tenía 50.000 pesos, no era pobre. Entonces, de esta manera, nosotros podemos llegar a estimar una pobreza menor, de 15% de la población. Igual es alto. Pero la línea de vida de pobreza es 64.000. ¿Cómo se mide la línea de pobreza? ¿Cómo se calcula? El costo de las 2.000 calorías diarias más el 50%. ¿Por qué? Porque es un estándar, porque así lo hace la CEPAL, así se hace en todas partes, entre comillas en todas partes, pero en América Latina se aplica ese patrón. Pero ¿qué pasa si nosotros, entonces me da 2,5 millones de pobres? Si yo aplico el método norteamericano, el método norteamericano es otra hipótesis, dice que la gente, en general los pobres, consumen un tercio de su ingreso en alimentos. Por lo tanto, el costo de la canasta básica lo multiplican por 3. Si yo aplico ese método, llego a 5,9 millones de pobres en Chile. Y si aplico el método de la Comunidad Europea, que es una medida de pobreza relativa, en términos de que el 60%, más o menos es así el método, el 60% de la mediana del ingreso es la línea de pobreza. Si yo aplico esa medida de pobreza en Chile, y yo supongo que esa es la que tenemos que aplicar, estamos dentro de la Comunidad Europea, estamos de la OCDE, y si medimos en la OCDE, donde la mayoría de los países europeos miden la pobreza así, yo creo que por lo menos es pertinente medirla para Chile y ver cómo nos va, ¿no? Aunque
sigamos creyendo, como dice el Mideplan, que solo hay 2,5 millones de pobres, yo podría hacer este otro ejercicio. Si hago ese ejercicio, me da 7,6 millones de pobres. Y si yo hago un cálculo así en términos de las necesidades reales, de lo que cuesta vivir en Chile, en términos de salud, vivienda, educación, etcétera, 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 en un mínimo, 15,6 millones de chilenos no cubren esas necesidades. No las cubren. Ahora ustedes pueden elegir qué pobreza es la que quieren para Chile. Porque esto uno puede elegir eso. No, en realidad creo más que son 2,5 millones. Yo en realidad creo que son 6. Y otro puede creer que son 7,5. En realidad me da exactamente lo mismo. Pero si ustedes quieren ser honestos con la realidad social de este país, yo ya les dije, Mideplan, el mismo informe que entregó esta cifra, nos dice que el promedio de la familia más rica en Chile, en promedio, el 10% más rico tiene un ingreso familiar de 3 millones de pesos. Ese es el 10% más rico. El 10% que viene un poco más abajo tiene un promedio de ingreso familiar para 4 personas de 1 millón de pesos. 1 millón de pesos. Es decir, cada persona tiene 250 lucas mensuales, más o menos, hasta el 90% de trabajo. Hay 1.700.000 que vive con 100.000 pesos por ingreso familiar. Las cifras son escalofriantes, son dramáticas. Y no nos puede sorprender cuando sabemos que un señor Bruce aumenta en 8.100 millones de dólares su riqueza solo en un año. Solo en un año. Y que el crecimiento de la desigualdad es exponencial. No es una cosa así, es exponencial.